Buenos días a la amable audiencia de La Silla Caliente, el mundo político. Y también gracias al Todopoderoso, a todos los santos, a la sangre de Cristo, que ustedes nos están siguiendo en las redes sociales, viendo este programa. Ya llevamos 38,000 seguidores y eso se lo debo a ustedes, señores televidentes, y a Dios. Buenos días, Nelson Calderón. Hola Alexander, buenos días a usted y a toda la amable audiencia, y como usted dice, el agradecimiento para quienes nos están siguiendo día a día en este programa. En el día de hoy pues vamos a tocar un tema que es de actualidad. Yo pienso, Nelson, el día de hoy ya estamos preparados para hablar del tema político, de las encuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Sí. Bueno, entonces vamos a decir, les pido disculpas porque tengo un poco afectada la voz. Vamos a decir que en la última encuesta hay una especie de empate técnico, ¿no? Primero aparece Sergio Fajardo con el 16.6%, seguido de Gustavo Petro con el 14.2%. Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro Urrego, es decir, para decirlo en términos ciclísticos, ellos van de punteros y van seguidos de un grupo que le lleva más o menos 9 puntos de ventaja, o sea que muy difícilmente los van a alcanzar. Sí, señor. Ese grupo lo empieza a encabezar Marta Lucía Ramírez. Que Marta Lucía Ramírez es conservadora, cuota política del expresidente Andrés Pastrana Arango, y posible se va a manejar una encuesta interna del Centro Democrático con el Partido Conservador. Entonces, pues esta encuesta fue tomada antes de que decidieran el tema de la consulta. Pero ya se va a decidir eso, ¿verdad? Claro, ya está decidido. Entonces, bueno, Marta Lucía Ramírez con el 6.9%. Seguido de Iván Duque con el 6.8%. Iván Duque Márquez, que es el candidato del expresidente, actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Y le sigue Germán Vargas Lleras con el 6.6%. El jefe único de Cambio Radical, pero ahorita no se va por Cambio Radical, está buscando firmas para aspirar a la presidencia de la República, Calderón. Sí, y seguido de Humberto de la Calle Lombana con el 6.3%. Humberto de la Calle Lombana, que ganó la consulta liberal y es el candidato oficial del Partido Liberal de la Colectividad del Trapo Rojo. Y lo sigue Clara López con el 6.1%. Calderón, Clara López, que era la promotora, la inventora del Polo Democrático, pero ahorita no va por el Polo Democrático, ahorita va por firmas. Sí, bueno, y hay otro grupo que no supera el 3%, en donde está Piedad Córdoba, en donde está Juan Carlos Pinzón, Alejandro Ordóñez Maldonado, Timo León Jiménez, y hay un dato curioso: Timo León Jiménez le gana a Piedad Córdoba y le gana a Juan Carlos Pinzón. Es el candidato del movimiento político La FARC. De la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La FARC, ¿verdad? Bueno, digamos, pues, suena mejor, ¿no? Pues sí, a ver, pero suena es el candidato... Fuerza Alternativa Revolucionaria señor del Calderón, Común. Discúlpeme, es el candidato del movimiento revolucionario del Común, La FARC. Sí. Bueno, ahora, una vez ya hemos dicho pues cómo está en la última encuesta, yo quisiera hacer una especie de análisis entre lo que plantea Gustavo Petro y lo que plantea Sergio Fajardo. Porque entonces, son los que los primeros que están ganando las encuestas para llegar a la presidencia de la República. Sí, claro, es decir, aquí hay que decir que las elecciones de mayo del 2018 son las primeras elecciones en la historia de Colombia que se van a hacer en los últimos años. Sí, no, es decir, de la historia de Colombia que se van a hacer sin la presión de las armas, ¿no? Sí, claro. Va a ser una elección limpia, va a ser una elección libre, ¿no? Y en donde no vamos a estar eligiendo FARC o no FARC. O FARC o con mucho respeto a los paramilitares. Sí, bueno, es decir, los ciudadanos colombianos vamos a poder elegir el modelo de desarrollo que queremos para Colombia.
Entonces, en el caso de Gustavo Petro, él plantea 5 reformas posibles para sacar a Colombia del atraso y conducirla por la paz. Entonces, la primera reforma que él plantea... Yo pienso, Calderón, de la crisis económica que está viviendo el país. Sí, claro. Entonces, todos los candidatos tienen propuestas. Sí, la primera reforma que él plantea es la educación, que tiene que ser, la educación superior tiene que ser pública y gratuita, ¿no? Claro. Y lo segundo que plantea es una reforma al sistema de salud y pensional. O sea, que esto tiene que ser sin intermediación financiera, que permita que el derecho a la salud sea primero que el negocio. Y en cuanto al sistema pensional, plantea un sistema que en el mundo se denomina de pilares, ¿no? Que funciona muy bien. El primer pilar es el solidario, y entonces hay una solidaridad entre quienes devengan menos y quienes devengan más. Es decir, hay una del equidad. Pobre al rico. Exactamente, hay una equidad, el uno le ayuda al otro, ¿no es cierto? Ahora, la otra reforma es la reforma económica. Entonces él plantea pasar de un modelo extractivista del carbón y el petróleo, que no ha generado empleo, ¿no es cierto?, pasar a una economía participativa, a una economía productiva que incluya a la mayoría de los colombianos en el trabajo y en la riqueza, ¿no? Y la otra reforma es la reforma política. Él plantea quitarle la política a la corrupción, ¿no? La otra reforma es la de la justicia. A ver, Nelson, ahí un momentico, hagamos un análisis de la corrupción de la política en el Congreso de la República y exactamente en el Senado y en la Cámara. ¿Usted cree que se puede acabar la corrupción en los senadores y representantes de la Cámara? Yo no estoy hablando de todos los senadores ni todos los representantes de la Cámara, pero mire, un ejemplo, el señor Ñoño Elías, que está privado de la libertad, que todavía no lo han condenado, pero está vinculado a un proceso que es el tema de la corrupción, el tema de la toga, como el señor Musa Belisari. Entonces, Gustavo Petro propone eso, pero ellos colocan a su hermana, a sus primos, a sus tíos, a sus padres, a sus madres, y cómo va a acabar la corrupción dentro del Congreso, que son los mismos con las mismas, señor Calderón. A ver, es que de acuerdo a lo que ha planteado Gustavo Petro, él, el primer día de gobierno, nos va a preguntar a todos los colombianos si queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si la gente dice que sí, pues se va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y no igual a la de Maduro, ¿no? Él dice que es una Asamblea Nacional Constituyente territorial, en donde tengan participación los indígenas, los campesinos, los obreros, el trabajador, o sea, todas las fuerzas vivas de la nación, no como la constituyente del 91, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa constituyente, pues se va a elaborar la nueva constitución y se va a reformar todo eso que usted acaba de decir. Es decir, se le van a cerrar las puertas a la silla giratoria, a heredar curules, a todo eso. Se va a hacer, y eso va a quedar dentro de la Constitución Nacional, ¿sí? Eso es lo que está planteando Gustavo Petro con el tema de la política. Ahora, con el tema de la justicia, Petro dice quitarle la justicia a la política, porque hoy el fiscal general de la nación es cuota política, de Vargas Lleras, ¿no? y de la clase política. Y la clase política y la clase económica del país. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es cuota de Sarmiento Angulo, ¿no? Sí, señor. Entonces, y de lo Ardila Lules. Petro plantea separar la justicia de la política, y además de eso, que sea una justicia completamente financiada, porque es que ese es el otro problema que tiene la justicia. No le dedican los recursos necesarios, entonces no hay la tecnología suficiente, no hay el personal suficiente, hay congestión judicial. Entonces eso es lo que plantea. Mire, yo no Gustavo tengo Petro. nada con el fiscal, con el doctor Martínez Neira, pero a él lo eligió el Congreso de la República. Claro. El procurador, ¿por qué elegido? Por los senadores de la República, por los 102 senadores. Sí, claro. El señor Contralor elegido por los representantes a la Cámara, los 166 representantes de la Cámara. El señor Defensor del Pueblo es cota política de los senadores de la República. Entonces,
entonces, ¿qué vamos a pensar? Que se ha permeado políticamente las instituciones judiciales, administrativas, señor Sí, claro. Calderón. Entonces, eso es lo que plantea Gustavo Petro. Hay que quitarle Claro. la justicia a la política. Yo pienso que esos tres que nombré, ¿por qué no son elegidos popularmente como el presidente de la República? O buscar otro sistema Claro, de verdad por meritocracia, claro, por trayectoria. claro, por hoja de vida. O buscar que sean elegidos dentro de la propia rama judicial. Sí, señor. ¿No? Mire, un juez, Para decir que eso es zapatero a tus sus zapatos. zapatos. Un juez, señor Calderón y señores televidentes de la silla caliente del mundo político. Un juez es nombrado por un político. Sí, claro. Un fiscal es nombrado por un político. Claro. ¿O me equivoco? Claro, es que si el jefe es nombrado por un político, pues de ahí para abajo Por- se sigue la cadena. Claro, ¿por qué? Porque es que el senador le lleva al fiscal una hoja de vida de un fiscal o, Claro. o el senador, un representante de la Cámara, le lleva, valga la redundancia, al fiscal Claro. una hoja de vida, Bueno. lo nombran al juez y al fiscal políticamente. Ahora, yo me quiero referir un poco a Sergio Fajardo. Sí, señor. Sergio, es decir, aquí están las dos versiones. Una representada por Petro de ese nuevo país que emerge a través de la paz, ¿no? Y otra por Sergio Fajardo. Y la otra versión es la de Sergio Fajardo, que es la de ese viejo país de la corrupción, del clientelismo, de los privilegios económicos, ¿no? Porque a pesar de que Sergio Fajardo quiere mostrar una imagen remozada, una imagen nueva, Sergio Fajardo es partidario de mantener a Colombia en la economía de mercado, es decir, el neoliberalismo que tanto daño le ha hecho a Colombia. Sergio Fajardo, por ejemplo, en vez del sistema pensional que plantea Gustavo Petro, un sistema solidario, un sistema que ayude al pensionado, Sergio Fajardo ha planteado que él como presidente de la República va a aumentar la edad de la pensión. Mire, yo le pregunto, perdón, Calderón, que lo interrumpa. El señor Gustavo Petro, en estos momentos, ¿este país está preparado para que lo maneje una de la izquierda? Le pregunto a usted. Sí, claro, es que Gustavo Petro no está planteando el tema izquierda-derecha, sino entre los partidarios de la vida y los partidarios de la muerte. Le pregunto al televidente de la silla Los cliente partidarios del del mundo futuro político. y los partidarios del pasado. ¿El señor Sergio Fajardo está preparado para ser presidente de la República? Pues por lo menos está muy bien acompañado del sindicato antioqueño, ¿no? De quienes han financiado las campañas. Y usted sabe que este país es manejado por los políticos y politiqueros de Colombia. Sí, claro. Entonces lo que hay que tratar de evitar es eso, que entre una versión de un nuevo país. Porque se ha venido hablando en muchos temas políticos a nivel nacional, de alto turmequé, que la unión entre Sergio Fajardo, ojo, el señor Humberto de la Calle Lombana, para llegar a la presidencia de la República, y también se venía hablando de No, la unión ahí hay que- entre ahí hay Sergio, que- entre ahí hay que Humberto de la decir, Calle perdón. Lombana con Gustavo Petro Urrego. No, perdón, ahí hay que decir que Fajardo ha despreciado a todos los demás candidatos. Fajardo va solo. No va a ser una alianza. No va a ser una alianza. Pero la alianza entre Petro, Bueno. Urrego y Humberto de la Calle Lombana, ¿se puede dar? Humberto de la Calle ha dicho que no, pero es decir, se puede dar. Bueno, el tiempo en radio y televisión es corto, amigos televidentes, entonces esperamos haber llenado la expectativa con este diálogo de hoy y los esperamos en la próxima entrega de nuestro programa. Gracias por seguirnos en la red y gracias por estar sintonizado en la silla cliente, el mundo político. Gracias a Dios, llevamos 38.000 seguidores.